Invitamos a los expositores a pasar a la mesa principal. Vamos a hacer un espacio de 15, 20 preguntas, de 15 o 20 minutos, pero es de panel de preguntas. Estamos un poco retrasados con el tiempo, entonces les pedimos por favor que sean muy concretos en las preguntas. Hay algunas que ya hicieron a través del WhatsApp. Si alguien tiene alguna pregunta que haya hecho por escrito, la recogemos en el puesto de hora, por favor. El moderador va a ser nuestro director ejecutivo, el doctor Luis Hernán Sánchez. Entonces, doctor Hernán. Invitamos al doctor Luis Alberto Martínez, nuestro viceministro, para que nos acompañe acá y hacerle unas preguntas que nos han enviado los gerentes. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestro viceministro, doctor Luis Alberto. ¿Cuál considera usted que va a ser la suerte de la reforma a la salud? ¿Qué alternativas tiene el Ministerio para el fortalecimiento de la red pública hospitalaria y en especial de los hospitales que se encuentran en riesgo financiero? Bueno, como ustedes saben, la reforma va a mitad de camino en el sentido de que de 4 debates ya se aprobó en los 2 primeros. Ese es, digamos, un piso muy importante. Durante casi un año, desde el 13 de febrero del año pasado hasta el 5 o 6 de diciembre del año pasado, pues se aprobó en comisión y se aprobó en la plenaria de la Cámara. Luego de múltiples debates, de múltiples conversatorios, audiencias y demás, no ha sido fácil la reforma. Sabíamos que eso no iba a ser fácil, hay mucho en juego. Lo principal son hoy alrededor de 95 billones de pesos que se han manejado pues por un sector del país, por unos grupos económicos y por unos actores relevantes. Entonces, obviamente, el cambiar ese statu quo no iba a ser fácil después de 3 décadas. Eso, digamos, como un primer contexto. Luego viene ya el tercer momento, que se da desde enero. Desde enero venimos trabajando en otras audiencias públicas y en todas las 10, 11 audiencias que tuve la oportunidad de participar en todo el país, hay un sentimiento de que se requiere la reforma. Y en la mayoría de las audiencias hacíamos un balance, y ese balance rondaba alrededor, en las donde mejor, digamos, le va a la reforma, está entre 90-95% de aceptación en esas audiencias. Donde le fue, digamos, menos mal, el 70% de las intervenciones estaban a favor de la reforma, y el restante 30% se dividía en dos. Un 15% decía sí pero no, y otro 15% decía no. Y está muy focalizado quienes no quieren hacer la reforma, ¿cierto? Son básicamente unas agremiaciones que defienden la empresa privada, en especial la ANDI. Ustedes pueden ver en los videos que hay en la Comisión Séptima, en el YouTube de la Comisión Séptima, ahí están todas las intervenciones, y siempre la ANDI digamos, salido al frente a tratar de obstaculizar la reforma, pensando pues en agremiaciones grandes. Y obviamente hay personas naturales también interesadas en que esto no avance, pues cuidando su statu quo, sus intereses. Ese es, digamos, como otro tema, y es el sentir de la necesidad. Con base en esto se ha tratado de dilatar también, hay que decirlo, eso es un juego político, entonces se trata de dilatar. Luego de esas audiencias ya íbamos a entrar en la comisión, se dilata otra vez el tema, se necesitan a otras mesas técnicas, unas mesas técnicas muy dirigidas, como casi que poniendo las personas y los gremios que estaban en contra de la reforma, y aún así pues la evidencia supera las palabras, ¿cierto? La evidencia que se tiene pues va más allá de la retórica.
Y sucede este hecho político donde la bancada de gobierno se anticipa y radica una ponencia donde se incluyen unos consensos que se han llegado con las EPS y con sus agremiaciones. Se incluyó casi la mitad de lo que se consensuó con ellos técnicamente, leyendo el articulado, tratando de aclarar algunas cosas y tengo que decirlo, con las EPS mejor calificadas y con las cabezas de los gremios de régimen contributivo y régimen subsidiado. Se hizo una tarea de una carpintería y se logró incluir en la ponencia del gobierno. Y luego aparece ya una ponencia negativa que la firman 8 congresistas, de los cuales no todos son ponentes, ¿cierto? Las ponencias, pues lo lógico es que lo firme el ponente, no, aquí se sumaron otras personas y obviamente crean un hecho político que pone en riesgo el futuro de la reforma, ¿cierto? Pero la reforma está viva, ¿cierto? Hay que votar y ese es otro escenario, ¿cierto? Otro escenario en la comisión donde pues hay otros factores, ¿cierto? Dicho esto, no hemos recibido sino llamados angustiosos de prestadores, de las mismas EPS, diciendo, venga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo así que estas personas, eso es lo que tenemos? Pero en palabras de ellos nos dicen, esto nos cayó como un balde de agua fría, sobre todo de las EPS, que como les digo, veníamos trabajando con ellos. Y después de que se publica la ponencia del gobierno, pues nos volvimos a sentar con ellos a ver qué quedó, y ahí es cuando les digo, quedó casi la mitad de lo que habíamos consensuado. Y lo otro que no quedó, lo ajustamos como tratando de llegar a un acuerdo, y eso está sobre la mesa. Y me han estado llamando esas mismas personas, las EPS, no los gremios, las EPS, venga, no podemos dejar que esto se hunda, porque también ellos son conscientes de que no van a sobrevivir con el estado actual de cosas que tenemos. El gobierno pudiera flexibilizar las normas, lo mismo que hemos cuestionado, esa línea de tiempo de las 24 o 25 decretos dando otros 7 años y tal, y eso no lo vamos a hacer. O sea, no lo vamos a hacer. El ministro de Hacienda anterior, el doctor Ocampo, con nombre propio, nos escribió el año pasado, venga, necesitamos que generen otra flexibilización para estas normas. Y le dijimos que no, pues porque es que lo que se ha hecho en estos 30 años es contemporizar la crisis, es aplazar la solución, ¿cierto? Es aplazar la solución. Acuerdos de punto final, donde eso de final pues no tiene mucho, ¿cierto? Y siempre, como dicen los economistas, chutando hacia adelante la solución. Eso no ha sido eficaz. Nosotros queremos realmente que solucionar el problema. Y para eso fue que se eligió este gobierno, pues para una transformación. Entonces, yo creo que, como decía Borges, y esto es un mensaje que nos dicen en la Mesa Antioquia cada rato, no nos une el amor, sino el espanto. Y aquí el espanto es que esto está muy grave para todos, incluso para las EPS, ¿cierto? Puede que para un grupo económico que lo ve desde arriba, que a la final lo que le interesa es mover gran parte de esos 95 billones, puede que para él no, ¿cierto? Porque lo que estamos ofreciendo en el proyecto es darle más liquidez al sistema, no que se quede la plata por allá en los bancos. Entonces, claro, un dueño de un banco sí puede estar preocupado, claro. También puede haber preocupación en las multinacionales farmacéuticas, ¿cierto? Donde va a haber un mayor orden y un mayor control, ¿cierto? Claro que hay un estrés. También debe haber un estrés en la corrupción, claro, porque es que el actual sistema pues es muy lábil a la corrupción, ¿cierto? Tiene muchas oportunidades de que se evaporen los recursos, ¿cierto? Entonces algunos defensores del sistema dicen, no, es que si hubiera más inspección, vigilancia, vigile pues, ponle un policía a cada actor, a cada gerente de institución, a cada auditor de cuentas médicas, que con una firma autoriza o no autoriza el pago de una millonada. Difícil en esta atomización de recursos que
que tenemos. Entonces, claro, también la gente que le juega a la no transparencia está preocupada, hay que reconocerlo. Entonces, pensamos que vamos a insistir hasta el final. Lo peor que nos puede pasar es que se hunda. Se hunde la reforma, pues el presidente desde hace mucho rato lo ha reiterado, inclusive desde el tinto que nos tomamos con el expresidente Uribe, ahí se lo reiteró al presidente Uribe, al expresidente Uribe. Digo, no, es que si se cae, la volvemos a enfrentar. ¿Cierto? Y se va a volver a insistir en un tema extremo. Pero también lo que estamos haciendo es lo que se puede hacer con la normatividad vigente. Lo que se puede hacer, que no es perfecto. No es perfecto porque tenemos una lógica de que los recursos se le entregan a un intermediario financiero y él asume el riesgo financiero. De hecho, estamos bregando con 2 EPS, ya se sumó otra, a ver cómo se hace la transformación a gestora ya. Pero la acaparación legal que tenemos nos lo impide. Estamos buscando a solitud de ellas, y no son EPS malas, son EPS buenas, y que de las que están cumpliendo, no son de las que no cumplen, no, son de las que están cumpliendo, venga, hagámosle rápido. Y ellos lo ven desde un punto de vista muy pragmático, de un empresario, y me dicen a mí, vice, vea, desde que la salud se convirtió en un derecho humano fundamental, los privados no somos capaces de asumir ese riesgo financiero. O sea, les ayudamos al Estado a organizar los servicios, a mejorar los modelos de atención, les ponemos a disposición los sistemas de información, etcétera, pero no podemos asumir el riesgo financiero. Esto es una cosa lógica de un empresario que quiere, serio, ¿cierto? Porque aquí hay de todo. Entonces, en resumen, el peor escenario es que se caiga y nosotros vamos a seguir avanzando. Vamos a avanzar, era algo que comentamos en la Universidad de Antioquia, y es unos proyectos aceleradores del plan de transición para implementar el modelo de atención con enfoque promocional, preventivo y predictivo, ¿cierto? Y entonces ahí se preseleccionaron unos departamentos donde hay presencia, primero donde hay unas capacidades, ¿cierto? Donde hay presencia importante de las EPS donde el Estado tiene algún control, ¿cierto? Entonces aquí tenemos Savia, aquí tenemos Nueva EPS. Y también donde las EPS quieran sumarse, y aquí tenemos la posibilidad de que Sura también se sume al tema. Entonces ya hay un porcentaje muy importante de antioqueños, de residentes en este departamento que están afiliados a estas 3 EPS, ¿cierto? Y ya lo que hemos estructurado con OPS, con el Banco Mundial y demás, es arrancar y acelerar el proceso de transición, en lo que legalmente se puede hacer, ¿cierto? Contando con la voluntad de estas EPS que son las que tienen el control de los recursos, ¿cierto? Y entonces ahí lo que hemos mostrado de la regionalización, de poder agrupar unos municipios de manera funcional, de poder identificar las necesidades en cada territorio, de organizar los centros de atención primaria, las redes, etcétera, de fortalecer las capacidades de los diferentes actores, pues está en ese proyecto acelerador, ¿cierto? El llamado que hicimos a que la cooperativa de hospitales se sume, que la asociación de hospitales también se sume, y la academia que aquí en el departamento es muy fuerte, ¿cierto? Para poder hacer esto de manera coordinada. Bueno, me alargué mucho, pero les quería dar como todo el contexto de lo que está pasando. Ahora hay un desayuno el próximo lunes con toda la comisión. La comisión también está asustada, porque es que incluso varios detractores de la reforma están asustados, porque entonces no pensaron o no midieron que eso se les iba a devolver, ¿cierto? Entonces un exministro está diciendo, no, ahora no me van a echar la culpa a mí. ¿Cierto? Entonces ahí sí empiezan a medir realmente lo que está pasando. Entonces, bueno, esto es un momento, digamos, muy interesante del país. Obviamente aquí se está jugando de algún modo el futuro social y económico, ¿cierto? Porque hemos estado acostumbrados durante 30 años a que a partir de la gran vaca que hacemos todos los colombianos por los impuestos, lo que pagamos por IVA, retención en la fuente, etcétera, todos los recursos que el Estado recoge, se los entregamos al sector privado, no solamente en salud, sino también en pensiones,
ya hay mucho también en educación que se ha venido entregando, ¿cierto? Y entonces aquí, venga, pero ¿cómo así? Entonces a partir del esfuerzo de todos, unos grupos económicos están chupándose el Estado, ¿no? ¿Cómo así? Y tenemos un país muy desigual, muy inequitativo, ¿cierto? Nosotros vivimos en un curubito, pero ustedes que ya también tienen la conciencia de la gente que vive en las veredas, de toda la violencia que nos ha tocado vivir en estos casi 60 años, pues eso es evidencia de que las cosas no están funcionando bien. Y nosotros, Colombia, ha sido el último país que ha llegado a doblar la página del neoliberalismo. Somos los últimos que estamos llegando a eso. Ya en otros países ya eso es historia, ¿no? Aquí todavía seguimos insistiendo en entregarle al mercado la prestación de servicios públicos esenciales. Entonces, bueno. Muchas gracias, doctor Luis Alberto, por su respuesta. Al doctor Juan Eduardo Guerrero, ¿cómo sería el tránsito del actual modelo de aseguramiento comercial del modelo preventivo y predictivo para disminuir los gastos en salud del modelo curativo? Bueno, primero, tener conciencia de que los países que le han apostado a la atención primaria en salud logran mejores resultados de salud pública y por lo tanto hay que invertir en la atención primaria en salud. Y por eso es importante que la reforma y el proyecto de ley que está en curso destina unos recursos a la atención primaria en salud que no lo hemos tenido. Se está planteando la necesidad de que crezca la atención primaria en salud. Entonces, eso lo vemos como muy positivo. O sea, todo el país tiene que entender, incluyendo los prestadores, de que no podemos seguir trabajando apostando a la rentabilidad de la etapa final de la enfermedad, que es grave que tengamos un sistema que se concentra en la enfermedad en la etapa terminal, porque ahí es más rentable, y en los laboratorios y en el cuidado de ayudas diagnósticas, que es rentable. No cabe en la cabeza de un ciudadano si le explicamos que mi madre, mi padre, mi esposa o mi hijo lleguen a un sistema que me mira como la posibilidad de que yo tenga una rentabilidad por mi enfermedad. Y me doy cuenta que me hacen múltiples exámenes, pero al final no toman una decisión adecuada con mi problema de salud. Se gasta muchísimo en exámenes. Yo estuve en algún momento hospitalizado una vez 11 días, con múltiples exámenes, y veía cómo pasaban. No estaba identificado como médico, sino como un ciudadano común y corriente, pero fue una observación muy importante para mí. Todos los exámenes posibles, porque hay que facturar. Entonces, es importante entender que ese modelo no puede continuar y tenemos que explicarle a la ciudadanía que ese modelo tiene que modificarse y tenemos que ser éticos con nuestros servicios, con la gente. Y por lo tanto, todo el mundo nos está diciendo, vamos más a mantener sanas las personas. Eso es salud pública. ¿Cómo mantenemos sanas las personas? Ese es el desafío del nuevo modelo de atención, mantener sanas las personas. ¿Podemos vivir de mantener sanas las personas, los profesionales de la salud? Yo creo que sí, si lo sabemos hacer bien. Podemos vivir de mantener sanas las personas, cambia la lógica. Podemos vivir de detectar precozmente los problemas de salud a tiempo y darle un cuidado temprano a tiempo, de detectar los problemas a tiempo. Yo creo que sí, por eso son los equipos, con una nueva lógica, con una nueva capacidad, y no solamente detectar, sino darle capacidad resolutiva. Y podemos tener la capacidad de que nos coordinamos y nos complementamos para ser eficientes en una lógica que claramente Luis Alberto le explicó esta mañana. Es que la lógica es derecho a la salud con capacidad resolutiva, con la máxima eficiencia posible, con la máxima calidad, y no cada uno por separado tratando de lograr la máxima rentabilidad financiera en cada uno de los episodios. Si tengo una fractura de cadera, me tocó a mi hermano, paso de una cuadra a la otra cuadra y me repiten todos los exámenes, todas las radiografías, absolutamente todo, porque cambié de lugar. No puede suceder
Tiene que haber un sistema de información que impida que se repitan todos los exámenes, porque eso le cuesta ¿a quién? A nosotros como ciudadanos. Y por lo tanto tiene que haber una lógica de integralidad y ser integral el servicio para poder hacerse en tiempo real lo que le corresponde. Entonces, yo diría que el modelo de aseguramiento, que no existe un modelo de aseguramiento actual, y por eso me llama la atención lo que está ocurriendo con las EPS, es que la propuesta de ir hacia un modelo de aseguramiento que tenía capacidad de asumir riesgos financieros en Colombia fracasó, y así, no nos digamos más mentiras, fracasó ese modelo. Y por lo tanto, le corresponde a este Estado, a este gobierno, asumir esa nueva lógica, porque no tiene aseguradores suficientes para poder resolver este problema. Ni siquiera los aseguradores internacionales que estaban en Colombia hace 2, 3 años, en tiempo de pandemia, para incorporar recursos financieros, ya no ven rentable el mercado financiero del aseguramiento en Colombia. Entonces dicen no, que el riesgo financiero quede en el Estado, nosotros vamos a hacer otras cosas. Entonces yo sí creo que estamos en una etapa de transición, que el gobierno la ha entendido supremamente bien, y yo pienso que en el caso específico de nosotros, la academia, la Asociación Colombiana de Salud Pública, hemos comprendido eso y queremos respaldar al gobierno para que ese proceso de transición se dé en la mejor forma, y la gente sepa de que definitivamente estamos perdiendo muchísimo si nos estamos quedando solamente en la atención de la etapa final de la enfermedad. Yo no quiero que a mi familia se le atienda en la etapa final de la enfermedad. Yo quiero que se trate de mantener sana, yo quiero que se le detecte a tiempo los problemas, quiero que se le cuide tempranamente si se detecta el problema y que no tenga trabas administrativas para que eso ocurra. Y eso requiere otra lógica de funcionamiento. Entonces es el cambio que nosotros queremos propiciar que se dé en nuestro país. Doctor Guerrero, muchas gracias. Aquí hay varias preguntas con respecto a los hospitales para el doctor Luis Alberto, y tiene que ver con las alternativas que el Ministerio de Salud le ofrece a la red pública hospitalaria. ¿Qué propuestas tiene el Ministerio para los hospitales? Preguntan también que si tienen proyectado el pago de las deudas de las EPS liquidadas a la red pública, y también la pregunta de qué vamos a hacer con la nueva EPS que no le está pagando la red pública en este momento, y si va a ser la EPS mayoritaria que va a tener más usuarios y no le sigue pagando a los hospitales públicos, nos va a tocar cerrar los hospitales. Bueno, se me había olvidado también en la anterior pregunta que planteaba que qué hacer con los hospitales que están en riesgo financiero. Bueno, ese es digamos, como hay un hilo conductor, sostenibilidad financiera en los hospitales. Ese es, digamos, como el hilo que tiene que ver con nueva EPS, etcétera. Empezando por eso, EPS liquidadas. Está explícito en el proyecto de ley que el Estado asumiría las deudas de las EPS liquidadas con los hospitales públicos, ¿cierto? Está taxativo, así como lo dice, a creencias de los hospitales públicos con las EPS liquidadas, donde hay compromiso y está presupuestado con el Ministerio de Hacienda para pagar esa deuda aprobada la ley. Punto número 1. En segundo lugar, se tomó una decisión desde el gobierno central al inicio, casi que desde el mismo empalme, de suspender los procesos de liquidación de hospitales que estaban en ciernes, ¿cierto? Que tenía el gobierno anterior. El gobierno anterior suspendió la categorización mientras que estábamos en pandemia, pero luego levanta la emergencia y califica a las personas. Y incluso había unos hospitales que les tocó cerrar en ese 2020, les tocó hacer el cierre del programa de saneamiento fiscal y financiero, y obviamente les fue muy mal, porque ese año fue muy mal también en los ingresos. Entonces se tomó primero esa decisión, parar, ¿cierto? Así como cuando hay un desangre, pues hay que primero parar la hemorragia. En un segundo momento revisamos las posibilidades que hay normativas el día de hoy, ¿cierto? Para, digamos, hacer a un lado esa mirada
reducida, de acabar con la red pública hospitalaria, donde varias normas van en esa dirección, inclusive estas que les digo que son leyes y que hay que reformarlas con leyes, ¿cierto? Entonces, eso lo tratamos de hacer en el plan de desarrollo, y el Ministerio de Hacienda y el DNP se negaron, porque íbamos a derogar esos artículos 80 y 81 de la Ley 1438, que son las que nos meten en esa lógica de los programas de la categoría del riesgo del programa. Se negaron, pero entonces en su lugar pusimos la posibilidad de hacer un programa de fortalecimiento institucional en los hospitales públicos, y está en las bases del plan. Con base en eso que tenemos hoy en la ley, pues están haciendo unas inversiones muy importantes. El año pasado se destinaron 1.3 billones de pesos para infraestructura y dotación de la red pública hospitalaria. Y también se está inyectando recursos para pagar la operación de los equipos multidisciplinarios, para todo el tema de transporte asistencial básico, medicalizado, en todas sus versiones, terrestre, fluvial, marítimo, ¿cierto? Donde incluso en muchos de estos proyectos se pedía una cofinanciación, y lo que se ha hecho, vea, listo, para cumplir con ese requisito de la cofinanciación, ponga 100.000 pesos, ponga 200.000, ¿para qué? Para que eso quede, digamos, chuleado, ¿cierto? El requisito, porque hay que decirlo que este sistema que nos ha tocado vivir en los hospitales públicos, pues tiene un montón de barreras. Difícilmente un gerente de hospital, en los 4 años que tiene hoy de gerencia, puede meter un proyecto, que se lo aprueben y ejecutarlo. Difícilmente lo puede hacer, pues contados en la mano. No lo puede hacer porque hay un montón de barreras, que tiene que estar en el plan bienal de inversión, que tiene que estar en el documento de red, que tiene que tener todos los avales del municipio, del EOT, del POT, bueno, etcétera. Es difícil, y fuera de eso, pues conseguir la plata. Nos hemos encontrado con esas dificultades, ¿cierto? Que hemos tenido que ir removiendo toda esa carpintería que se hizo, incluso hay que contarlo, en contra de empleados de planta que vienen con esa lógica de 30 años, de no dejar fortalecer los hospitales públicos, porque también hay una narrativa de la corrupción en los hospitales públicos. ¿Para qué vamos a dar más plata allá si eso se pierde? ¿Cierto? Eso está introyectado en el gobierno. Y entonces, con base en esta política, pues también se empezó a destinar unos recursos para pago de pasivos hospitalarios. Y el año pasado a unos hospitales de Antioquia, a los que estaban más llevados, se les ayudó, ¿cierto? Llegó a estar en la lista, por ahí está Diego Egüey. Bueno, Itagüí, ¿cierto? La historia de Itagüí es muy crítica. Itagüí, yo creo que ha tenido como 3 o 4 reestructuraciones, liquidaciones, amenazas de fusión con el primer nivel, bueno, eso difícil, como también en su momento lo tuvo Caldas, como también en su momento lo tuvo Bello, Marco Fidel, bueno, eso es una historia conocida. Aquí el tema es que tenemos ya una destinación de recursos para pago de pasivos, ¿cierto? Para ir, pues no solamente parando el desangre, sino ir avanzando. Y tenemos en ciernes un documento COMPES, porque los abogados nos han enseñado que las cosas se deshacen como se hacen. Entonces aquí hay que recordar que hubo 2 documentos COMPES que trataron de acabar con la red pública hospitalaria. El COMPES 3204 del 2002. Estaba el doctor Alejandro Gaviria, de subdirector de Planeación Nacional. Los COMPES los hace Planeación Nacional, desde por allá venimos lidiando. Y ese COMPES fue el que hizo las reestructuraciones de hospitales, que echó gente a la calle, el primer COMPES que les contaba ahorita. Entonces, tenemos un documento COMPES en ciernes que va a voltear eso, ¿cierto? Un documento COMPES es que traza una política en el tiempo, ¿cierto? Para poder acceder a más recursos y poder inyectarle a los hospitales públicos, ¿cierto? Tratando de ir minando la posibilidad que tiene de ese fantasma que tenemos ahí, que son los programas de saneamiento fiscal y financiero. Bueno, en esa misma dirección, con el tema de la coyuntura que nos toca lidiar con ellos, pues la nueva EPS venía en una especie de burbuja, si se quiere, ¿cierto? Apenas, como dicen aquí los paisas, como decimos los paisas, apenas se levanta la enjalma, es que se ven las peladuras. Y ustedes son conscientes
testigos, ¿cierto?, de cuándo se les gira por anticipos y cada cuánto se legalizan esos anticipos, ¿cierto? Entonces la contabilidad, los estados financieros, lo que se demuestra, pues tiene un gran interrogante. Y entonces esta presidencia que recién llega, pues obviamente está revisando qué está pasando ahí, ¿cierto? ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo, ¿cierto? Y ahí hay muchas cosas para mejorar, por decirlo suave, múltiples oportunidades de mejora, ¿cierto? Lo que sigue de eso es que se hará, es muy probable que se haga, el tema es cuándo, una inyección de recursos a la nueva EPS, ¿cierto? Una inyección de recursos a la nueva EPS la teníamos en el proyecto de ley, pero eso genera escozor, todo lo que sea facultades extraordinarias para el presidente genera ruido, se quitó, pero se quitó conscientemente porque en el Plan Nacional de Desarrollo hay un artículo que también ayuda para eso. Entonces ahora el tema es los recursos y capitalizar la nueva EPS para ya manejar esta EPS de una mejor manera, ¿cierto? De una mejor manera a lo que se venía haciendo, y ahí va a haber, digamos, más claridad en los pagos. Y lo otro que se decía, bueno, hay una cosa que algunos de ustedes me consultaron ahorita en el descanso, el famoso INRI del pasivo prestacional del sector salud, de los convenios de concurrencia. Pues logramos desenmarañar cuál es el método que hace Hacienda para esto. Hacienda está destinando, el Ministerio de Hacienda destina 100.000 millones de pesos al año. Y entonces esos 100.000 millones de pesos al año casi que es para el que primero llegue. Entonces ya con la doctora Marta le hemos dicho, pase rápidamente lo que tiene de los hospitales que ya tienen todo su pasivo prestacional consolidado, todo su convenio de concurrencia para poder acelerar, ¿cierto? Este es un tema que lo venimos lidiando, pues, y nosotros demandamos en su momento un decreto que ponía que los hospitales asumieran ese pago del pasivo prestacional de los convenios de concurrencia, y por fortuna el Consejo de Estado nos dio la razón y desde por allá venimos lidiando con eso. Entonces el llamado es para que aceleren los que están ahí pendientes de esos convenios de concurrencia para poder agilizar en el Ministerio de Hacienda. El incremento no es la aclaración de ese incremento que no se incluye el 5% del programa. Bueno, que el incremento, esto también les voy a contar una anécdota rápida ahí que ya algunos de ustedes se les he contado. Resulta que cuando existía el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, esto es una cosa vieja, cuando se incrementaba la UPC, metíamos unos rengloncitos, que este incremento de la UPC se traslade a los contratos de prestación de servicios, ¿cierto? Es una cosa lógica, si le incrementan el 5%, el 10%, lo que sea, pues que la EPS traslade eso a los contratos con hospitales y clínicas. Dejamos 2 o 3 rengloncitos, pero eso no era suficiente. Antes muchas EPS pedían rebaja o no incrementaban. Bueno, logramos meter eso en un decreto, en el decreto 1464, si mal no recuerdo, como el 2012-2014. Estaba la doctora Beatriz Londoño de ministra. Y entonces en ese decreto se plantea que cada que haya un incremento de la UPC por la entidad correspondiente, se debe trasladar el incremento que no dependa de inclusiones a los contratos de prestación de servicios, para mantener el valor del dinero en el tiempo, ¿cierto? Entonces, la entidad correspondiente debe sacar un acto administrativo donde diga que eso debe trasladarse a los contratos. Y eso se hizo en la resolución del 29 de diciembre. Ahí se dice explícitamente, estos recursos se deben trasladar a los contratos de prestación de servicios. Ya hay un acto administrativo que lo manifiesta. La anécdota que les iba a contar es que en el año antepasado yo me cercioro de que eso está así cuando se publica para comentarios, y apenas ya me cogen ya de afán, venga, firme que ya hay que firmarlo. Yo voy a volver a revisar, habían sacado ese artículo el año antepasado, sacaron ese artículo. Yo, pero ¿cómo así? ¿Por qué sacaron esto? No, eso nunca estuvo. Pues ¿cómo que nunca estuvo? Mírelo aquí, yo soy consciente de que sí estuvo. Imagínense,
hasta internamente los pulsos que se tiene que dar, y cómo este Estado o su gobierno ha estado cooptado, capturado. Hasta en esa filigrana tiene que estar uno metido, pendiente. Listo, se sacó una resolución, un proyecto de resolución que ha generado ruido, obviamente en los mismos que no quieren avanzar en el tema, de que adicional a eso de que se incremente, se plantea que 5% de la UPC se destine para la financiación de los equipos multidisciplinarios. Y entonces se sacó un proyecto de resolución que aclara ese tema, de cómo es la metodología, de cómo es la financiación. Y reitera que no es que se va a sacar esos recursos y entonces se va a complementar el incremento, no, respetando el incremento, ¿cierto? Y ahí estamos en el pulso. Muchas gracias, doctor Luis Alberto. Doctor Guerrero, en el tema de redes, ¿cuál considera usted que deben ser los incentivos para las redes? O sea, para que funcionen bien las redes integradas del servicio de salud, ¿cuáles son los incentivos? Y adicional a esto, si sabemos que los recursos son finitos, que no alcanzan, ¿qué sugiere usted para que la plata alcance? Bueno, primero ser consciente de que hay que trabajar en red, o sea, es el primer punto de todo. Segundo, que si se trabaja en red, se están colaborando, se están coordinando y se busca la máxima eficiencia para el uso de los recursos. No se está buscando la rentabilidad financiera de cada uno de los componentes de la red, sino que se está mirando la red, cómo funciona con la mejor eficiencia. ¿Y eso qué significa? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace el otro? Tal cosa, para garantizar que hay capacidad resolutiva en mi territorio suficiente, pero no duplico los gastos, no duplico la inversión, sino que busco acuerdos que me permitan que tengo una inversión suficiente, eficiente, en un microterritorio o en un territorio, en una región que me permita funcionar adecuadamente, lo cual implica acuerdos entre las partes para manejar eficientemente los recursos. Y el otro punto es, yo necesito en la red que tenga información compartida. Si no tengo información compartida, no puedo lograr funcionamiento en red. Entonces, para ser eficientes, pues todos los directores de hospitales y todos los prestadores de servicios de salud tienen que ser que en una región, en un territorio, comparto la información absolutamente de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. No la puedo dejar separada y cada uno administrando su pedacito de información, no, abro la información para que realmente todos nos estemos dando cuenta qué está pasando en el territorio con ciudadanos y con familias. Y ese segundo punto definitivamente tiene que resolverse rápidamente. Rápidamente significa compartir la información de las redes de servicios de salud. Y un tercer punto es que la ciudadanía hace parte de la solución. Hemos estado acostumbrados a decirles, usted tiene esta orden de servicio y se va para tal parte y tiene que irse a Bogotá que lo operen, o tiene que ir a tener su parto acá porque aquí no hay sala de partos. Y no, la ciudadanía tiene derecho a que en la red le resuelvan su problema, y la ciudadanía tiene derecho a opinar sobre las redes, cómo se están conformando y participar del proceso de organización y de solución, porque en la medida en que los ciudadanos sepan que si tengo un problema de una fractura tal cosa, ¿a dónde debo acudir? Pues mira, punto A, punto B y punto C son los 3 puntos de la red que te pueden resolver ese problema. Yo educo a la ciudadanía para que resuelva ese tipo de problemas. Entonces la ciudadanía necesita participar de la solución y ser conscientes de eso. Entonces, para resumir, primero, cambian las reglas de juego, es colaborar, colaboración, cooperación para ser más eficientes en una región y en un territorio. Segundo, integro la información y actúo en tiempo real. Y tercero, participo con la ciudadanía para que la ciudadanía sea parte de la solución. Y ahí empecé a construir mi red. Doctor Guerrero, muchas gracias. Bueno, para terminar entonces ya este panel de preguntas, al doctor Luis Alberto Martínez y al doctor Guerrero, ¿cuál sería su mensaje final? Bueno, no, un mensaje final es reiterar como la voluntad desde el Gobierno Nacional
para seguir apoyando y fortaleciendo la red pública hospitalaria en todo el país, para que presenten los proyectos que tienen rápidamente. Muchos de ustedes puede que cambien de hospital, pero que apenas estén instalados y los que saben que también que van a continuar rápidamente presenten los proyectos que tienen en ciernes según las necesidades de cada institución para poder agilizar los procesos de asignación de recursos. También reiterarles, digamos, la necesidad de seguir conversando en torno a la transformación. Yo entiendo, y me ha tocado pues vivirlo, el contexto político que vive el departamento no es el mejor en la comunicación, digamos, con el gobierno nacional, pero el sector salud es un sector descentralizado, según la Constitución, y tiene que debe responder a la garantía del goce de un derecho, ¿cierto? Entonces, ese tema político debería estar al margen, ¿cierto? Entonces, desde el gobierno nacional, y mientras que estemos allí, pues ofrecerles lo que más podamos hacer en esos buenos propósitos de fortalecer sus instituciones, el trabajo en red, un modelo de atención con un enfoque distinto y digamos, lo que ustedes a bien consideren de parte del Ministerio de Salud y Protección Social, y muchas gracias por la invitación. Bueno, como mensaje final les diría a los hospitales públicos, yo vengo de la época en que los hospitales públicos eran lo mejor, eran los hospitales universitarios, era donde concentraba absolutamente el mayor conocimiento, la mayor capacidad, la mayor tecnología, todo lo que ustedes quieran. Yo les diría, hay que volver a recuperar esa confianza de que los hospitales públicos pueden lograr una nueva forma de organización, porque hay unas reglas de juego que se van a modificar y deben cambiar. Ya no existe la regla de que se acabe el hospital público. La regla es, vamos a salvar los hospitales públicos, pero no es salvarlos en la mediocridad y en la dificultad y la baja capacidad resolutiva. Es salvarlos para que puedan crecer con capacidad resolutiva y ser lo mejor en los próximos 10, 15 años. Y yo pienso que ustedes como directores de hospitales son esa generación que les compete en este momento ver cuál es la ruta para lograr recuperar la capacidad operativa y resolutiva junto con las universidades. No olviden esto, porque cuando decíamos hospital universitario, las universidades estaban cerca de los hospitales, estaban cerca del hospital público, y por lo tanto las universidades deben participar de esto, deben participar de los centros de atención primaria en salud en una nueva forma de organizarse. No es únicamente el hospital solo, sino la sociedad junto a los procesos de formación que podrían lograr mejorar la calidad, aumentar los procesos de investigación y volver a recuperar la capacidad, que es allí donde se da lo mejor, y que ojalá la población detecte que eso es así. O sea, la población hoy dice aquí no entro, porque no me resuelven el problema, aquí me remiten. Y realmente hemos perdido la confianza de la población. Entonces el gran desafío es recuperar la confianza de la población para que en esas instituciones es que me atienden muy bien el parto, me resuelven muy bien el parto, me resuelven muy bien la atención de los niños, me resuelven muy bien la atención de mis padres, y por lo tanto eso tiene una lógica diferente de organización. Entonces yo diría es levantar la moral, levantar los principios, levantar los varoles y buscar cómo avanzar en ese camino en la dificultad. Hay quienes nos dicen, no se metan con los hospitales públicos porque ahí no hay nada que hacer y todo es corrupción. Por favor, hay que quitarse ese INRE y esa careta que nos han puesto. Me parece que hay que quitársela de encima y lograr tener instituciones que sean lo mejor para poder competir en calidad con las instituciones privadas. De esta forma le damos por terminado el panel de preguntas de la parte académica y le agradecemos muchísimo su participación a nuestro viceministro, el doctor Luis Alberto Martínez, al doctor Eduardo Guerrero
igualmente al doctor Ramón Abel, que tuvo que retirarse por asuntos pues, de una reunión que tenía urgente, y continuamos entonces con el doctor Jorge. Muchas gracias, doctor Guerrero, muchas gracias, doctor Luis Alberto. Gracias al